analizando. No sé cómo se llevan con la historia, o historia económica, digamos, es un mix de cosas, digamos, no solo historia concreta, sino también vinculado a lo económico, y también relacionándolo, digamos, concretamente, la idea es que lo puedan relacionar con lo que ya estuvimos viendo, digamos, a la hora de pensar, de decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros entender los procesos económicos actuales, también viendo lo que pasó en la historia, en el pasado? Con AIN estuvieron viendo, digamos, toda la conformación de... Sí, ¿alguien dijo algo? Bueno, continúo. Si alguien tiene alguna consulta, siempre podemos frenar, charlarlo. Algún comentario siempre viene bien, así no es tan aburrida la clase. Con AIN estuvieron viendo toda la conformación del Estado moderno argentino, desde 1800 hasta 1914 aproximadamente, si consideramos periodos históricos. También viendo la evolución, ¿no?, del capitalismo. Nosotros, si bien anteriormente estuvimos viendo historia del pensamiento económico, también estuvimos analizando en cierta medida esos actores, digamos, esos teóricos que estaban teorizando sobre el sistema económico. Estuvimos hablando un poco del contexto en el cual estaban viviendo. La bibliografía es la que se menciona aquí. O sea, le tienen que dar más hincapié a lo que es a las chinas, digamos, el capítulo 5, que el nivel de dificultad no es tan alto, digamos, se puede ir leyendo de una forma simple, y como aporte, digamos, o soporte también en términos de, más que nada, de variables económicas, o como para tener más sustento sobre elementos empíricos, datos concretos. Rapaport aporta mucho en ese sentido. Yo por ahí en las diapositivas agregué algún gráfico que no es de Rapaport, pero bueno, más que nada para que todo eso que ustedes van a ir leyendo en el capítulo 5 de la China puedan relacionarlo con datos concretos, digamos, que estén bien fundamentados. Bueno, básicamente, antes de seguir, bueno, esta parte de la historia, desde 1914 hasta 1930, en términos de Argentina, vamos a estar viendo la consolidación de ese proceso del patrón de acumulación agroexportador, bien vinculado a las exportaciones agropecuarias en nuestro país, hacia un proceso también de agotamiento en cierta parte, lo cual nos llevó internamente a un proceso de sustitución de importaciones, o una necesidad cada vez mayor de generar un proceso de industrialización más relacionado a lo que son las manufacturas como sistema económico o estructura económica en términos generales. Les planteo un temario, digamos, como para que ustedes puedan guiarse, digamos, para que tengan una guía de qué es lo importante de esta parte de la historia, digamos, en términos del contexto internacional y digamos, del panorama interno en términos de economía y política. Tenemos un evento muy importante en este periodo histórico, que es la Primera Guerra Mundial, la cual afecta de forma considerable a los países, digamos, a las potencias que estaban dominando el mundo, como se puede decir, y a los países más periféricos o que estaban en pleno crecimiento como el nuestro, digamos, que si bien nosotros no éramos un país periférico, digamos, éramos importantes en términos del aporte en los productos agropecuarios que nosotros brindábamos. Pero en términos de poderío económico, digamos, Inglaterra era fundamental. Acá tenemos que comprender en cierta parte los impactos que tuvo esta guerra en términos económicos, en el comercio de bienes. También hay aspectos políticos a considerar y cómo eso nos influyó internamente. También un suceso que aparece en forma paralela, puede pensárselo como una consecuencia o también como un proceso que se da de forma autónoma, digamos, no es unívoco, el sentido de que es
consecuencia concreta de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, pero sí tiene vinculación con eso, con el derrocamiento o la idea de derrocar los imperios, digamos. Pensemos que en ese momento estaba el zarismo, en Rusia, en otros países también eran imperiales, digamos, existían todavía los reinados, las conformaciones de los estados-naciones no estaban bien delimitadas, y había disputas entre los distintos imperios y también a la hora de definir los territorios y en el sentido de querer dominar o tener mayor preponderancia en términos económicos, políticos, principalmente. Bueno, eso es lo que llevó en parte a la Primera Guerra Mundial, digamos, las disputas entre los distintos imperios. Esto finaliza con el Tratado de Versalles. Acá es importante que comprendan el rol de Estados Unidos y el de los países aliados, que son los ganadores. También tener en cuenta la consolidación de Estados Unidos como potencia mundial, desplazando en parte a lo que es Inglaterra en ese momento. Digamos, si bien Inglaterra se consolida, digamos, como eje de la primera revolución industrial, digamos, donde acontece ese proceso histórico, Estados Unidos también se empieza a industrializar en un momento bastante similar, digamos. A fines de 1700 Estados Unidos también ya tiene un proceso de independencia de las cosas y comienza su proceso de desarrollo. Si ustedes miran libros de historia, se habla mucho de los despegues de los países cuando se industrializan, o take off. Bueno, Estados Unidos a fines de 1700 ya estaba comenzando un proceso de industrialización. Por ahí un aspecto clave a pensar es, bueno, Estados Unidos podría haber sido un país agrícola, digamos, como Argentina. Bueno, no lo fue. Si lo pensamos en términos geográficos, Estados Unidos tiene una superficie similar a la nuestra, no en términos de tamaño, sino en potencialidad de producir productos agrícolas, nada más que la diferencia concreta es que Estados Unidos pudo desarrollarse en dicho momento en lo que es la actividad agropecuaria y un proceso muy grande en términos de industrialización por manufactura, que es lo que Argentina concretamente nunca pudo desarrollar del todo y es lo que nos atrasó también en términos comerciales. Otro elemento importante a pensar en este periodo, después lo va a continuar ahí, es que al final de la década del 30, en 1929 concretamente, Estados Unidos, digamos, ya pensándolo como centro financiero, como potencia hegemónica, acontece la crisis del 30 o el crash del 29 con el derrumbe de la bolsa, que no solo fue una crisis financiera, sino que también afectó mucho a lo que sería la economía real y concreta de Estados Unidos y teniendo un montón de consecuencias en el resto de los países. Ya pensándonos en la economía interna o en los aspectos de Argentina, en este periodo histórico se consolida el sistema democrático argentino, digamos, el radicalismo viene a ser el primer gobierno democrático a grandes rasgos, digamos, no era un sistema de votación como el actual, pero sí un prototipo de lo que se vendría a ser nuestro comienzo en el proceso democrático, con la ley Sanz Peña principalmente. Bueno, también tener en cuenta, digamos, cómo todos esos aspectos o esos sucesos internacionales nos van a afectar internamente, comprender cómo se va dando nuestro proceso en el modelo de agroexportador y que se va virando hacia un proceso de sustitución por importaciones, o sea, la idea de producir mayores manufacturas como forma de continuar nuestro proceso de desarrollo. Pensemos que si bien nosotros producíamos solamente bienes agropecuarios, la población era mucho menor a lo que es actualmente y crecíamos a tasas muy grandes, digamos. El problema fue que Argentina no pudo, digamos, realizar ese despegue de forma exitosa como pudieron hacer otros países para continuar con un proceso de desarrollo más continuado. Y en esta época ya comienzan a darse esos debates sobre industrialismo que lo vamos a ver.
Más o menos eso para que tengan una visión general del periodo y qué es lo importante que ustedes tengan en claro. La clase es un poco larga, voy a intentar de terminar bien a horario, estimo que voy a poder hacerlo, pero esa es la idea concreta que van a tener que terminar de comprender en los textos y en la clase de hoy que vamos a ver. Respecto a la configuración económica y política a nivel global, bueno, ya lo han visto con Aín, estimo yo, Gran Bretaña ya estaba consolidado como un centro hegemónico financiero. Pensemos que fue el lugar o el primer proceso de industrialización que sucede en el mundo. Era muy pujante Inglaterra como país y también como colonizador. Pensemos que en este momento los países estaban en un periodo del capitalismo donde había una expansión muy grande del capitalismo comercial, del flujo de mercancías. También ya se estaban desarrollando los flujos de capitales, digamos, las inversiones en otros países, y todos estos países que eran centrales en lo que era la economía mundial, tenían una visión de colonizar otros países, realizar inversiones y tener mercados cautivos en alguna forma que provean todos esos bienes que están necesitando. O sea, en nuestro caso, si lo pensamos, éramos muy dependientes de Gran Bretaña, todas las inversiones venían de este país, bueno, se hicieron los ferrocarriles, digamos, toda la infraestructura necesaria para transportar los productos agropecuarios y la lana principalmente de la Patagonia. Pensemos que en un comienzo la Patagonia fue muy importante en nuestro país en el proceso de desarrollo, ya que Inglaterra estaba necesitando materia prima textil para poder realizar bueno, la industrialización final de todos estos productos. Eso también nos da indicios de cómo nos estábamos ubicando en términos globales y en nuestro proceso de desarrollo económico, digamos. Nosotros proveíamos materias primas a otros países, en este caso Gran Bretaña. Hasta 1914, Gran Bretaña es un centro muy importante, pero Estados Unidos ya también estaba consolidando su proceso de industrialización y estaba muy tecnificado, digamos. Eso es lo que estaba diferenciando quizás con Gran Bretaña, digamos, que se había trazado un poco en eso, en ese proceso de mayor nivel de tecnificación, que es lo que estaba logrando Estados Unidos. Como decíamos, el capitalismo estaba en un proceso de expansión de mercados, había un crecimiento comercial muy importante, y todos estos imperios buscaban una expansión no solo económica, sino también militar y política, y eso es lo que terminó llevando en parte al conflicto bélico que se da en la Primera Guerra Mundial, digamos. Todos estos conflictos entre imperios terminaron digamos, generando este primer conflicto bélico a nivel global, ya que estaban las grandes potencias, digamos, eso fue el diferencial de otros conflictos. Acá grandes potencias estaban interviniendo en el conflicto y tomando una postura determinada y accionando concretamente. Bueno, dentro de estas tensiones, pensemos que había muchos países que se estaban desarrollando, digamos, estaban teniendo sus procesos de industrialización, y los procesos de proteccionismo muchas veces brindaban posibilidades de poder desarrollarse internamente para luego salir a competir al mundo, digamos. Que es un poco a veces lo que se discute en la sociedad, de que si, bueno, nos conviene realizar políticas proteccionistas para luego ser competitivos y después salir al mundo a competir, o directamente con libre cambio se puede competir. Es un debate actual y que siempre estuvo presente. Otro elemento importante para comprender la configuración de política y económica a nivel mundial es el patrón oro. El patrón oro era el esquema monetario, el sistema, digamos, el esquema monetario que los países a nivel global estaban utilizando, y eso es lo que consolidaba también a Gran Bretaña como centro financiero. No sé si Aín explicó bien lo que es el patrón oro. Si tienen alguna duda, bueno, hoy lo vamos a profundizar un poco más. Pero era el formato, digamos, de esquema monetario que se presentaba en ese momento.
pensándolo en términos de crecimiento económico, cómo los países estaban fluyendo en términos de su desarrollo, tenemos que Argentina, digamos, pensándolo desde países que tienen un proceso de industrialización más tardía, Argentina en esa época crecía a tasas muy altas, digamos. De 1900 a 1913 se considera como digamos, la época, como un momento de boom de crecimiento de los países, y Argentina tenía altas tasas de crecimiento. Si medimos en términos de PBI medido en niveles, quiere decir el PBI, digamos, el PBI en términos corrientes. Después podemos ver el PBI en términos per cápita, y la tendencia del PBI es una medida que busca este autor de pensar un crecimiento de largo plazo, una tasa de largo plazo. En los tres casos vemos, en los dos casos el PBI medido en términos de niveles y de tendencia del PBI, ya digamos una medida de largo plazo, son tasas muy altas, y en términos de PBI per cápita Argentina crece menos. Pensemos que en este momento había un gran proceso inmigratorio, donde Argentina y Estados Unidos eran como países muy importantes, digamos, en términos de la globalidad, y buena parte de la inmigración se iba a esos países. Digamos, Argentina estaba teniendo una inmigración muy grande en ese momento. Si miramos países similares en estadios de industrialización, tenemos a Canadá y Australia, Nueva Zelanda también podría ser, también tenían tasas de crecimiento muy altas. Y pensando en países, digamos, potencias, digamos, Estados Unidos y Reino Unido, fundamentalmente, comenzamos a ver una diferencia. Reino Unido viene a crecer menos que Estados Unidos, digamos. Su proceso de crecimiento ya se estaba ralentizando, y Estados Unidos continuaba con tasas de crecimiento altas en términos generales. Si lo miramos en los dos periodos, de 1918 a 1928, Estados Unidos crece a una tasa del 2,95% en términos promedio, y Reino Unido cae un 0,40%. Eso es lo que nos va a marcar también el cambio de eje en términos de potencias mundiales que van a estar dominando los procesos económicos y políticos. Perfecto. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? El PBI per cápita, vos hablas de los inmigrantes. Sí. ¿Es porque se distribuye más el PBI entre dos personas, o es porque el excedente se lo queda Gran Bretaña con las inversiones que hizo acá? No, concretamente no. Lo que podemos ver, lo que vos decís, si Gran Bretaña se queda con el excedente, es ver remisión de intereses o de dividendos, digamos, por parte de la cuenta corriente o la balanza de pagos de nuestro país. El PBI per cápita, digamos, es la medida de PBI sobre la población, digamos, que integra nuestro país. Concretamente, si vienen más inmigrantes, ese PBI local o esa generación de Producto Interno se divide entre más personas. Para nosotros ver esa medida que vos nos estás mencionando, a ver si Argentina, digamos, se está quedando con el excedente o no, tendríamos que ver el Producto Interno Nacional. Digamos, el Producto Bruto Interno mide lo que se produce internamente sin diferenciar si son residentes o no residentes. Perfecto, era mi duda, gracias. Está bien. Pensando el periodo que estamos analizando, de 1914 a 1930 aproximadamente, podemos abocarnos, pensar las tasas de crecimiento. Acá hay otro gráfico por ahí más claro del tema. Acá abajo están las referencias. Esto es un histograma de tasas de crecimiento, digamos. Tiene como parece una curva de Gauss, no sé si lo han visto en estadística, donde se marca la normalidad, digamos, las distintas tasas de crecimiento y, digamos, cuánto más probable es que caiga sobre cada barra. Si pensamos las tasas de crecimiento de 1900 a 1910, Argentina crecía a tasas muy altas, de entre 6,7 y 7,6%,
las famosas tasas chinas casi, que pudimos vivenciar a comienzos de los 2000. Después, si pensamos entre 1900 y 1913, nos ubicamos en el punto B, digamos, las tasas comienzan a descender, y ya si nos vamos al periodo concreto nuestro, C, digamos, nuestro crecimiento comienza a ser menor, digamos, entre 5,8 y 6,7. Si bien es un crecimiento alto, nos marca una tendencia de lo que nos va a suceder en este periodo concretamente. Se nos va agotando en cierta medida ese proceso inicial de despegue que tenemos a principios de 1900. Pensando en cómo estas tasas de crecimiento se venían dando, cómo se sustentan esos crecimientos o en qué sectores, Inglaterra principalmente exportaba productos textiles. Pensemos que la lana venía de Argentina, también tenía grandes producciones de carbón, digamos, era el combustible del momento, hierro y acero para producir manufacturas. También, ¿no?, lo exportaba en bruto o como manufacturas ya realizadas. Pero esto nos marca una diferencia con Estados Unidos, que estaba exportando maquinarias o bienes manufacturados de alta tecnología, lo que le brindó un proceso de expansión más sostenido y que lo terminó ubicando como gran productor de manufacturas y como potencia a nivel mundial. Como decía antes, también pensemos que la gran ventaja o beneficio que tiene Estados Unidos es que su territorio en sí es ampliamente cultivable, al igual que Argentina. Si miramos, por ejemplo, hoy la producción de maíz de Estados Unidos es 400 millones de toneladas, digamos, es una locura. Nosotros producimos solamente 50 millones de toneladas anuales aproximadamente de maíz. La diferencia que podemos tener con otros países es que tenemos un gran saldo exportable, digamos, eso es lo que nos ubica como grandes exportadores, pero en términos productivos pensemos que Estados Unidos produce 400 millones de toneladas de maíz, nosotros 50 millones en la actualidad. Estados Unidos tiene un territorio cultivable muy amplio que le permite, digamos, también la no necesidad de importar bienes agropecuarios concretamente, y le da una diferencia como país. Pensemos que Gran Bretaña es una isla donde no tiene esa ventaja y debía importar también bienes primarios agropecuarios principalmente. Bueno, y los países de América Latina estaban en un periodo de despegue económico, como lo pudimos ver antes. No lo mencioné, pero Brasil también crecía a tasas importantes, aunque menores. Argentina era el país que destacaba en ese momento dentro de los países latinoamericanos. Pensemos que la mayor parte de la inmigración venía a nuestro país. Y pensando en nuestra economía interna, era una economía principalmente agrícola, digamos. Exportábamos cultivos, ganadería y lana, más que nada, digamos, esos eran nuestros principales productos. También, a diferencia de Estados Unidos, nosotros dependíamos mucho de las inversiones de Inglaterra, digamos, los frigoríficos ingleses, los ferrocarriles, digamos, no estábamos teniendo procesos de desarrollo internos con ahorro interno. Eso es otro elemento a considerar en los procesos de fuga de capitales, digamos, de las inestabilidades que nosotros teníamos en momentos de crisis económica. Digamos, estábamos muy expuestos a los vaivenes de las economías mundiales, porque ante cualquier problema había problemas en la balanza de pagos nuestra, en fugas de capitales, porque estábamos muy internacionalizados en términos de las inversiones. Si pensamos los países que les ha ido mejor, concretamente los que han tenido ahorro propio interno han sido los que mejor procesos han tenido en términos de sustentabilidad de desarrollo. Bueno, respecto a la Primera Guerra Mundial, acontece entre 1914 y 1918. Había dos frentes, la Triple Entente, que son los conocidos como los aliados, donde estaban las potencias de Francia. Francia era un país muy importante, ténganlo en cuenta, en términos de industrialización. Bélgica, si bien aquí no lo mencioné, también se une dentro de los aliados,
pero en el comienzo Francia, Reino Unido y el Imperio Ruso eran los países aliados. Estados Unidos se mete en la contienda sobre el final de la guerra, digamos, toma una postura política y va a estar del lado de los aliados en 1917 recién, y bueno, Rusia tiene su propia revolución contra el imperio y a principios de 1918 se retira del conflicto. Después, por otro lado, estaba la Triple Alianza, digamos, el Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia, que estaban en las disputas concretamente de ese momento en términos, bueno, como decíamos, políticos, económicos y también sociales. Tras la victoria de los aliados, digamos, sintetizando el conflicto, se observa bueno, la reconfiguración del poder político a nivel mundial. Estados Unidos va a meterse en el conflicto sobre el final, como dijimos, y va a lograr consolidarse como potencia a nivel mundial. Pensemos que fue el que manejó el conflicto, la resolución del conflicto concretamente. Se establecen los 14 puntos de Wilson, digamos, el presidente de ese momento de Estados Unidos, digamos, se lo menciona así, y el cierre del conflicto se da con el Tratado de Versalles en junio de 1919. Los puntos que concretamente se establecen en el Tratado de Versalles, si los miramos políticamente, están muy alineados a los intereses, ¿no?, de Estados Unidos, digamos. Si bien él no formó parte de su territorio del conflicto concretamente, eso también es otra ventaja que tiene, manejó la resolución del conflicto y estableció, podemos decir, los claves, digamos, el escenario o los elementos del juego los estableció a su favor. Pensemos, como decíamos antes, que su proceso de industrialización ya estaba desarrollado, era potencia mundial, sus productos manufacturados ya podían salir a competir al mundo, y lo que buscaba era libre comercio, digamos, una vez ya establecido su proceso de desarrollo, bueno, vamos al libre comercio, eso estaba dentro de los puntos de Wilson, permitir la libre navegación, también buscó que se resuelvan los problemas territoriales, es decir, que los imperios se formen como estados-naciones a través de la determinación de los pueblos, digamos, a raíz de términos étnicos, de limitar los distintos países. También se crea la Sociedad de las Naciones, como se menciona en la diapositiva, es como un primer prototipo de Naciones Unidas, lo que conocemos actualmente, con el fin principal de resolver conflictos. Siempre Estados Unidos a la cabeza en la negociación y en la estipulación de los distintos puntos. También, en términos económicos, Alemania va a ser la gran perjudicada, digamos, todo el peso del tratado cae en términos económicos sobre Alemania y se va a ver muy perjudicada. A grandes rasgos, en términos de consecuencias, tenemos las consecuencias sociales, digamos, hubo muchas muertes, hubo grandes movimientos migratorios que, digamos, como lo mencionamos anteriormente, Argentina y Estados Unidos fueron lugares importantes en términos de destinos. Respecto a elementos económicos, se desarrolló fuertemente la industria militar, hubo un gran deterioro de la infraestructura de las naciones europeas. Eso es, a diferencia de Estados Unidos, digamos, estratégicamente, pensemos que nunca en la historia de Estados Unidos fue terreno de un conflicto bélico. Eso lo ubica como un país que nunca tuvo que pasar por una reconstrucción. Si bien no estuvimos haciendo mención sobre el patrón oro, bueno, pero concretamente la hegemonía monetaria es un elemento importante y es aquí donde Estados Unidos comienza a establecer su moneda como moneda internacional. ¿Cómo lo hace? Bueno, con crédito. Dio grandes créditos a un montón de países y cuando el resto de los países están llenos de dólares, eso le da poder implícitamente porque es una moneda que está distribuida en el resto de los países y
pasó a ser el nuevo acreedor del mundo, digamos. Antes Inglaterra, con la hegemonía monetaria que tenía respecto al patrón oro, respecto a la libra, si bien continuó siendo importante, el dólar aparece a disputar el terreno, digamos. Y Estados Unidos comienza a posicionarse como un centro financiero, prestador de créditos, hacia fines ya de 1800, 1870 aproximadamente, comienza a desarrollar sus centros financieros, lo cual ya estaba armado como para poder salir a ese mercado y disputar la hegemonía monetaria. Otra de las consecuencias de la Gran Guerra, también se la puede conocer así, Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, fue los problemas inflacionarios de los países europeos tras la salida del patrón oro. Pensemos que el patrón oro nace a fines de 1800, si no me equivoco, con la idea de controlar los procesos de emisión monetaria, digamos, los billetes ya eran moneda corriente, y había procesos inflacionarios, y se veía la necesidad, bueno, de atarlo respecto a un activo, a esos bienes, a esos billetes, para evitar el emisionismo que generaba problemas inflacionarios. En este sentido, se estaba controlando la oferta monetaria de dinero con un activo concreto que era el oro, digamos, donde Inglaterra tenía el papel importante, ya que fue el primero en establecerlo. Digamos, de a poco el resto de los países lo fueron adoptando, y siempre mirándolo respecto a libra, respecto a oro, digamos. Si bien era un patrón oro, la libra se la consideraba como igual de importante o como reserva de valor en ese momento, digamos, porque había confianza en esa moneda. También, bueno, después aparece el dólar, pero la idea del patrón oro, en términos generales, era controlar la oferta monetaria, digamos. Si vos tenías oro en tu poder, ibas a poder emitir tanto oro respecto a la relación de tipo de cambio que se le establecía con ese activo. Entonces, esto en lo que es 1800 genera procesos de proteccionismo, digamos, calculo que con ahí lo vieron. ¿Por qué digo esto? Porque vos, para poder tener mayor circulante, tenías que tener superávit de cuenta corriente, digamos, exportar más de lo que importabas para poder tener mayores cantidades de oro y poder emitir en consecuencia. Eso es lo que daba también esos procesos de proteccionismo, y también porque muchos países incluyeron este sistema de patrón oro como control monetario. Respecto a elementos políticos, Estados Unidos, bueno, como decíamos, va a estar liderando como nueva potencia hegemónica a nivel mundial. Su territorio no fue parte de la contienda. Bueno, elementos que ya decíamos, lideró los procesos de negociación, desarticuló los imperios, buscó una expansión del sistema democrático, y bueno, cosas que ya estábamos hablando. Respecto, digamos, dándole centralidad al elemento de Alemania, que no lo mencioné, fue la gran perjudicada de la Primera Guerra Mundial. Importante en términos de la región europea, al igual que Francia, por ejemplo, en términos de desarrollo industrial principalmente. Con la derrota dentro de lo que fue la Primera Guerra Mundial, digamos, todos los elementos cayeron sobre este país, lo desarmaron íntegramente, tuvo que entregar su flota de guerra, también los barcos mercantes, se le prohibió rearmarse, concretamente. Y aquí aparece en el escenario Keynes, en parte. Él fue un técnico que participó del Tratado de Versalles, digamos, dentro de la delegación de Inglaterra, y va a estar tomando una postura crítica frente al tratado, digamos. Ya va a estar apareciendo en la escena política Keynes, y teniendo importancia en términos internacionales de su visión política y económica, y va a estar pensando que esos términos económicos para Alemania no iban a permitir una reconstrucción, esa asfixia financiera iba a traer problemas de emisión, digamos, no iba a poder seguir con un sistema monetario estable, y bueno, y efectivamente entre 1921 y 23 Alemania termina
con una hiperinflación muy importante. Otro elemento a considerar es el Tratado de Versalles. En estos términos provoca, digamos, procesos de nacionalismo muy fuerte, que terminan con el nazismo, por ejemplo, en Alemania, posteriormente también en Italia con Benito Mussolini. Bueno, hubo distintos procesos con Franco en Francia, de nacionalismos que iniciaron, digamos, como procesos de decir, bueno, tenemos que reconstruirnos, digamos. No venía, uno conoce, por ejemplo, el caso más emblemático es el del nazismo, digamos. ¿Cómo nace el nazismo? Como un proceso de poder reconstruir Alemania, de poder salir adelante. Pensemos que la sociedad entera había quedado devastada después de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Bueno, con el tiempo, digamos, desde 1923, se realizó un nuevo acuerdo para Alemania con mayor flexibilidad, donde Estados Unidos fue el que estuvo estableciendo también las pautas. Pensemos que si bien Alemania también cae, digamos, y fue la gran perjudicada, Estados Unidos va a estar financiándole también su reconstrucción. Si bien era parte del otro bando, digamos, de países, Estados Unidos y también Inglaterra van a querer que Alemania pueda volver a reconstruirse y tener un papel importante en lo que es Europa, porque la revolución rusa, digamos, estaba avanzando de forma considerable y se le buscaba en cierta medida un bloqueo a que el comunismo avance sobre Europa. Keynes, cuando va a estar pensando en políticas concretas para lograr procesos de desarrollo económico, va a estar en contra, digamos, o va a estar intentando de que el capitalismo pueda prosperar y evitar el fantasma del comunismo, digamos, como se lo mencionaba en ese momento, que estaba pasando por toda Europa. Concretamente, la salida del patrón oro es importante que lo tengamos en cuenta. Pensemos que cuando un país domina el sistema monetario internacional, tiene ciertos beneficios en términos de flexibilidad en sus políticas monetarias y a la hora de poder dominar los sistemas de crédito. El patrón oro, en términos clásicos, va a funcionar hasta 1914 como forma de regular el sistema monetario, siempre pensando en Inglaterra como el centro financiero, con la libra esterlina. Pero ante este conflicto bélico, bueno, los países empiezan a tomar políticas más laxas, ya que tenían que financiar ese conflicto y bueno, la emisión iba a ser la forma de realizarlo, digamos, ya iban a romper de hecho, digamos, sin decirlo concretamente, pero de hecho iban a romper con el sistema de patrón oro. Ante el fin del conflicto, digamos, se intentan restaurar el patrón oro. Pensemos que había tasas de conversión de las distintas monedas, pero una vez terminado el conflicto, todo el escenario económico había cambiado. Entonces, también eso, ¿no? Pensar que una vez que salís de un desequilibrio, poder volver al mismo lugar es algo que a veces no es factible, digamos, el nuevo equilibrio quizás es otro. En este sentido, también los países más, digamos, con nivel de potencia, estaban pensando en los beneficios de poder ser ellos las monedas de referencia. Entonces dicen, bueno, no dependamos tanto del oro, sino que hagamos un patrón cambios oro, donde el mantenimiento del valor oro, digamos, de una moneda debe estar asegurado por una reserva adecuada de activos, pero no necesariamente en forma de oro. Una parte iba a ser el oro como elemento de reserva ante el billete circulante, pero podía haber otro activo. En este caso, los dos activos más importantes eran la libra y el dólar en términos de confianza internacional o de reputación internacional como monedas duras, como se lo suele llamar, que no pierden valor, digamos, que tienen cierta institucionalidad. Y más allá de eso, pensemos que tener una moneda internacional te da muchas ventajas. Hoy en día
Estados Unidos, si lo miramos con su política actual, puede emitir un montón de dinero, digamos, inunda el mundo de dólares y no va a estar pasando por procesos inflacionarios, porque Estados Unidos utiliza esos dólares para también importar, entonces esos dólares se van afuera, puede subsistir con déficit de la cuenta corriente, y la moneda circulante no queda en su país y adquiere bienes, y eso le evita procesos inflacionarios que posteriormente genera también inflación externa. Disculpen, acá había un chat de alguien que escribió, pero estaría bueno si pueden escribir su nombre, así me queda para la asistencia. Bueno, continúo. Bueno, esta situación le proporcionaba una posición privilegiada a los países emisores, ya que iban a ser los que tenían la mayor preponderancia en términos económicos y la posibilidad de emitir sin ningún problema. Otro elemento es que Estados Unidos ya en 1925 tenía 5 veces más oro que Inglaterra, digamos, lo termina posicionando como un centro financiero, ya que tenía mayor cantidad de oro, mayor emisión de dólares, y también inversiones del extranjero, y una bolsa muy consolidada. Francia también se consolidó como centro financiero o centro de mercado de oro también, pero siempre con Estados Unidos a la cabeza. Para darle continuidad a este tema, cómo finaliza el sistema de patrón cambio-oro, con la Gran Depresión de Estados Unidos en 1929, Estados Unidos va a estar prevaleciendo en dicho país la idea de resolver su problema interno, digamos, y se va a despreocupar de su sistema de patrón cambios-oro y va a romper con las conversiones de oro que habían establecido, ya que necesitaba devaluar su moneda, al igual que Inglaterra, digamos, estaban muy afectados internamente, y una devaluación era una forma de resolver en parte el problema, y bueno, se disuelve el patrón oro a comienzos de la década del 30. Ya pensando en Argentina, cómo Argentina va a estar vivenciando todo este proceso internacional de sucesos en términos globales. Argentina recién se estaba consolidando como un país democrático. El periodo concreto que nos toca en esta clase es donde se va a consolidar el radicalismo, digamos, en esta década Irigoyen, Alvear, van a ser los presidentes de nuestro país y van a prevalecer las políticas menos conservadoras que se venían viviendo con el partido del PAN. Después, en 1930, la UCR deja de gobernar y aparece el gobierno de facto de Uriburu y comienza lo que se denomina la década infame. Nosotros concretamente nos vamos a centrar en los 2 gobiernos de Irigoyen y de Alvear en aspectos económicos y políticos. Si pensamos el primer gobierno radical, pensemos que Irigoyen se lo consideraba una persona popular, digamos, que venía a ser un gobierno nacional, era en términos locales nacionalista, popular en el sentido de que hubo una amplia adhesión de las diversas clases sociales, las clases bajas lo apoyaban, digamos, tenía un amplio consenso en donde estaba buscando en cierta medida desarrollar políticas reformistas, en donde Argentina pueda consolidar su sistema democrático, alivianar ciertas cuestiones sociales. Pensemos que las jornadas laborales eran muy extensas, la clase trabajadora no tenía gran cantidad de derechos en términos laborales, y en base a todas esas propuestas es como el primer gobierno de Irigoyen viene a consolidarse. Como decimos, objetivo político, afianzar las instituciones, digamos, el radicalismo siempre estuvo vinculado a este aspecto, legitimar este nuevo sistema electoral, donde, como dato de color, solo votaban los hombres, digamos, si bien era democrático,
era un voto secreto, las mujeres no podían votar y eran solo los hombres los que votaban. Si pensamos en el poder político que tenía Irigoyen, la mayor parte de las provincias eran gobernadas por conservadores, digamos, por la oposición. Bueno, como no lo mencioné antes, pero si bien era un gobierno popular, su gabinete era un poco contradictorio, ya que estaba conformado por conservadores, digamos, quizás es una forma de lograr los consensos políticos para poder iniciar su gobierno. El segundo gobierno quizás no está conformado de esta forma, pero en términos generales, digamos, la legislatura no la tenía a su favor, las provincias tampoco, y su gabinete no condecía mucho, digamos, con las políticas que quería llevar a cabo. Respecto a su política laboral o su relación con la clase trabajadora, si bien se lo consideraba un gobierno popular, va a tener posturas en cierto aspecto contradictorias, si se lo quiere pensar, ya que tenía posiciones diversas ante la negociación sindical en base a gremios que busquen una negociación y a los que hacían huelga, digamos. A los que hacían huelgas directamente les aplicaba la represión, digamos, era un gobierno que tuvo dos eventos muy importantes, digamos, y en términos históricos, la Semana Trágica que aconteció en Buenos Aires, donde murieron aproximadamente, se suele decir, entre 100 y 200 personas, donde directamente hubo fusilamientos a trabajadores que estaban realizando una huelga en una fábrica textil de dominio inglés. Y otro elemento también importante, digamos, como para caracterizarlo en términos de gobierno, otro suceso importante, como se lo conoce, la Patagonia Rebelde, entre 1920 y 1922 había huelgas muy importantes ante fábricas textiles, digamos, pensemos que funcionaba todo lo que era la lana en el sur, y había grandes territorios donde había pocos propietarios y había grandes conflictos en términos de salario, cantidad de horas a trabajar, etcétera, donde también hubo una represión muy importante. En este sentido es importante que veamos la relación que hay con todos estos procesos en términos con lo que sucedía en el mundo, digamos. En 1917 se da la Revolución Rusa, el anarquismo era una facción del sindicalismo en nuestro país, y también las facciones socialistas. Algo que Irigoyen no va a estar comulgando, digamos, va a ser una política mucho más reformista y no va a venir a ser un gobierno revolucionario, como se podría decir. Ya en términos económicos, luego de caracterizar un poco cómo fue el gobierno de Irigoyen, Argentina, si lo consideramos, bueno, cómo se posicionó frente a la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, tomó una postura de neutralidad. Pensemos que la neutralidad nos ha costado mucho en nuestro país al no posicionarnos o mal posicionarnos en términos de los eventos que sucedían en términos globales. En este caso, Argentina tomó una postura neutral como un antecedente importante, digamos, a la hora de nuestras relaciones exteriores. En el momento de entreguerras, en nuestro país, como decíamos al principio de la clase, fue vulnerable, digamos, siempre se ha visto vulnerable frente a las fluctuaciones de la economía mundial, ya que dependía mucho de la entrada de capitales para poder evitar los problemas de balanza de pagos. Si lo miramos en tasas de crecimiento, si bien antes veíamos periodos concretos, acá vemos las tasas de crecimiento anuales. En el cuadro anterior que les mostraba, no se menciona el periodo entre 1914 y 1917, como digamos, su proceso de desarrollo se ve limitado, proceso que venía sucediendo a nivel global de la Primera Guerra. Principalmente, como vemos, las exportaciones
digamos, si bien no se vieron afectadas en gran medida, se vieron de estables o a cierto nivel de baja. Lo que más nos estaba afectando son las importaciones. Pensemos que dependíamos mucho de bienes manufacturados que no producíamos internamente y eso era un limitante importante para la época. Pensemos que eso es lo que nos va forzando hacia un proceso de industrialización que no habíamos iniciado. En este sentido, si pensamos en términos de los precios de las importaciones habían incrementado mucho y los precios de las exportaciones no lo habían hecho en la misma medida. Entonces, eso también nos afectó en gran medida. Por lo tanto, si pensamos del gobierno de Irigoyen, que comienza en 1916, arranca su gobierno con un periodo de estancamiento económico y donde los salarios no iban al alza, digamos. Eso también explica los conflictos salariales o con la clase trabajadora que estaba teniendo en ese gobierno. Distinta a la situación de Alvear, que va a poder beneficiarse de tasas de crecimiento altas, ya salidos de la Primera Guerra Mundial, donde solo en 1925 hay una caída del PBI y ya directamente en 1930, luego del crash de Estados Unidos. Respecto a los flujos de capitales hacia Argentina, pensando cómo eran nuestras relaciones con el mundo, aquí se puede visualizar el análisis de Bretaña a Estados Unidos, Alemania y Europa continental para el periodo de 1913 a 1940. Nosotros en esta clase nos interesa hasta 1930 aproximadamente, y se puede ver cómo Gran Bretaña tenía una importancia importante. Digamos, acá se diferencian dos elementos, los ferrocarriles y otro tipo de inversiones, ya que la logística o la infraestructura era muy importante en términos de inversión de dicho país, que representaba el 35% de las inversiones. Después, el resto de las inversiones, aproximadamente el 20%. Y acá lo interesante ver es el rol que empieza a tomar Estados Unidos en nuestra economía. En 1913, las inversiones de Estados Unidos eran aproximadamente el 1%, 1,2% del total, y comienza a aumentar de forma sostenida, llegando al 17% en 1931. Alemania mantenía unas tasas del 7 al 8%, ya en 1934, cuando digamos, regía el nazismo, digamos, no hubo más inversiones por parte de dicho país, pero como para que también vean que era un país pujante, Alemania, digamos, realizaba inversiones externas y buscaba también otros horizontes. Y Europa continental, ya con una preponderancia más diversificada, aportaba relativamente el 20% de esos flujos de capitales hacia Argentina. Respecto ya no hacia los flujos de inversiones, digamos, pensemos que las inversiones son importantes para analizar el nivel de importancia de los distintos países y cómo buscan extenderse hacia otros horizontes. En términos del comercio externo, también se ven cambios en la dirección del mismo. Argentina, bueno, acá vemos periodos. Antes de seguir la explicación, tenemos el periodo 1914-1920, luego de 1921 a 1930 y 1931 a 1934. En primer lugar tenemos exportaciones menos importaciones, lo cual nos da un saldo donde Estados Unidos tenemos un leve déficit comercial en el primer periodo. En el segundo periodo vemos que incrementa nuestro comercio con Estados Unidos fuertemente y tenemos un déficit comercial mucho más grande. Y ya en 1931 disminuye ese déficit comercial a menos 115 millones de dólares. En términos, bueno, comparando con Gran Bretaña, teníamos un superávit comercial, digamos, de exportaciones o menos importaciones de 800 millones de dólares en el periodo 1914-1920. En 1921-1930 incrementa a 1.300 millones y luego disminuye. Esto se explica en parte porque
nosotros, digamos, Inglaterra hacía muchas inversiones acá para que nosotros exportemos productos y abastecerlos principalmente. Pero si nos enfocamos en términos de intereses y dividendos, acá vemos también un flujo de salida de ese excedente que se estaba generando, ya que había grandes fugas en ese sentido, 500 millones de dólares en el primer periodo, 1.000 millones en el segundo, y ya disminuye en el tercer periodo. Eso se vincula a intereses respecto a que nosotros teníamos deudas con el banco inglés y también a fuga de dividendos por parte de las inversiones externas. Respecto a Estados Unidos, el otro caso, en términos de intereses y dividendos, es leve, es una cifra muy pequeña en el primer periodo y luego comienza a incrementarse un poco más. Eso para que veamos también los cambios en los flujos del comercio que estábamos teniendo. Siempre que tengan alguna duda, no duden en consultar o hacer algún comentario que está bueno el aporte. En términos de la evolución de la estructura económica, esto nos va a dar el puntapié de observar, bueno, en qué sectores Argentina se estaba desarrollando o estaba buscando desarrollarse en este periodo concreto, en el gobierno de Irigoyen y Alvear principalmente. Y vemos, acá yo les marqué, digamos, para resaltarles algunos aspectos, si bien Argentina busca iniciar un proceso de industrialización, un cambio en su proceso de crecimiento. Irigoyen, como dijimos, tenía políticas nacionalistas, digamos, estaba a favor de desarrollar industrias de base, lo intenta hacer en 1922, se crea YPF, una empresa, digamos, petrolífera. Pensemos que la energía en el desarrollo de la producción es fundamental, digamos, siempre lo fue y lo es porque es la base de la producción, y Irigoyen lo estaba viendo con una postura de nacionalismo, es decir, bueno, nosotros para poder crecer necesitamos tener extracción de petróleo y energía, y lo veía desde una óptica estatal de poder realizar esto para poder desarrollar. También respecto a la política ferroviaria, pensaba en un estado presente respecto a la evolución de los ferrocarriles y en contra de privatizaciones que se querían realizar. También había políticas para mejorar la infraestructura, pero en términos generales el éxito no fue el mejor en este momento. Si pensamos en sectores, si bien la agricultura entre 1919 y fines de la década del 30 disminuye levemente su participación, al igual que la ganadería, la industria manufacturera no hizo un despegue como en otros países en términos de industrialización. Podemos ver que pasó el 16% de la participación de los sectores en 1919 al 17,7% sobre finales de 1930. El comercio aumentó levemente, lo que se puede observar es el crecimiento en la construcción, digamos, fue un sector que, si bien tenía una participación menor respecto a los otros sectores, fue un sector que en términos porcentuales se incrementó mucho, digamos. Pensemos que había movimientos inmigratorios que fundamentaban también el incremento en la construcción, nueva infraestructura, etc. Y fue un sector que también creció mucho. Pero en términos de producción de manufacturas, Argentina no logra finalizar ese proceso de industrialización, al menos en esta década. Acá les presento un gráfico un poco más amigable para que puedan ver el valor agregado, digamos, por sectores de los distintos, digamos, sectores claves de la economía: agricultura, ganadería e industria. En 1914, con la Primera Guerra Mundial, el valor agregado que tenía la industria cayó de una forma importante, digamos, eso nos mostraba la debilidad que teníamos nosotros en términos de generación de valor frente a los vaivenes de la situación externa. La agricultura pudo sopesarlo de una mejor manera, pero también cae fuertemente,
principalmente por la caída de los precios de los commodities. Y la ganadería no tuvo un efecto tan negativo. Después, si vemos desde 1918, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, Argentina logra crecer fuertemente. Pensemos que los países europeos, luego de la finalización del conflicto, necesitaban alimentarse, digamos. Los precios de los commodities aumentaron de una forma importante y eso nos vio beneficiados en términos de valor agregado del sector. Pero hasta 1922, digamos, la industria o el valor agregado industrial era menor que la agricultura, aunque mayor que la ganadería. Si bien hay discusiones respecto a las cifras, digamos, o la forma de medirlas, hay distintos autores que ven que, en este caso, Gerchunov ve un desarrollo industrial importante, digamos, desde 1922 a 1930. Hay otros autores que pueden ver o pensar que, si bien Argentina logró un cierto desarrollo industrial en la década del 20, van a pensar que digamos, no tuvo un éxito importante, digamos. Quizás las diferencias entre los autores en términos de magnitud, pero en la tendencia creo yo que coinciden en términos generales. Bueno, desde 1922 en adelante la industria comienza a tener una importancia mayor, y en 1930, bueno, la agricultura se ve afectada, y también otro elemento importante es que se frena el proceso de desarrollo del sector de la ganadería, digamos, tiene cada vez menor importancia. Bueno, y esta es el gran conflicto teórico, digamos, ¿hubo una demora o no hubo una demora en la década del 20 en nuestro proceso de despegue? En este sentido, Alejandro Bunge va a estar teorizando mucho sobre este aspecto, digamos, él que va a introducir este concepto de la gran demora. Era un pensador, un economista político de raíz conservadora, digamos, no va a estar alejado de las clases altas o de las clases dominantes, pero tenía ciertas ideas progresistas. Si lo pensamos en términos económicos, lo podríamos relacionar con el pensamiento clásico o de Smith, digamos, en la forma de pensar la economía o cómo los países se podrían desarrollar, digamos, eso es mi opinión. Estaba en contra de la clase dominante de la época, como se pensaban los terratenientes, digamos, como actores de la economía que no desarrollaban producciones posteriores, digamos, más allá del sistema agropecuario, y eran, digamos, Bunge va a estar pensando en la necesidad de industrializar nuestro país para vernos menos afectados a los vaivenes externos y lograr procesos de desarrollo sostenidos. En este sentido, va a pensar que la industria era un apéndice del modelo agroexportador, digamos, no iba a tener una importancia considerable y no iba a tener competitividad en términos globales. Se planteaba la necesidad de cambiar la matriz productiva, era crítico del libre cambio, digamos, tenía posturas proteccionistas en términos de aranceles, etcétera, para poder desarrollar productos internos que luego puedan competir en el extranjero. Y también observaba que nuestro país estaba comenzando a tener un desarrollo desequilibrado. Es decir, cada vez que nosotros nos íbamos alejando de las capitales o de los grandes centros urbanos, se veía un desarrollo dispar en términos de las grandes capitales. En este sentido, va a pensar que si nosotros teníamos una industria pujante o que se desarrolle de forma amplia, iba a aumentar el bienestar de la sociedad con un trabajo calificado y aumento de los salarios reales, que es lo que los otros países estaban pudiendo lograr. Aquí les presento un gráfico en términos de procesos de sustitución de importaciones para decir, bueno, ¿hubo o no un proceso de sustitución de importaciones, de empezar a producir localmente todos esos bienes que necesitábamos del extranjero? Si miramos la última columna, respecto a importaciones totales, este gráfico nos muestra cuál es la demanda total de bienes industriales, pero la proporción de esos bienes que son importados, como para pensar, bueno, nosotros estamos consumiendo o demandando esos bienes localmente o de forma externa. Si pensamos que en 1900 a 1904 en términos promedio,
el 58% de los bienes industriales venían del extranjero, o sea, la mayor parte de esos bienes no los producíamos localmente, digamos, como para que se entienda el cuadro. En 1925-1929, ese porcentaje disminuye a 51% únicamente, digamos. Nos está mostrando que de forma concreta, digamos, nosotros seguíamos demandando bienes industriales que no producíamos internamente. Si vemos un desempeño ya en clasificaciones más desagregadas, tenemos los bienes de consumo bienes de consumo masivo, no duraderos, el 21% en la primera fila, en 1900 a 1904, eran bienes importados, los cuales disminuyeron. O sea, se puede pensar que hubo un cierto desarrollo de industria liviana para sustituir esos bienes. Los bienes de consumo duraderos tienen un alza, digamos, no pudimos sustituir en ese sector. Las materias primas y productos intermedios sí hubo una disminución y los bienes de inversión eran mayores, digamos. Había mayor nivel de inversiones externas. Respecto a la situación de la clase trabajadora o cómo se desempeñaba el nivel de salarios o los niveles de vida en ese momento, Irigoyen tuvo la peor etapa en su primer gobierno, ya que los costos de vida aumentaban mucho. Como dijimos antes, los bienes de los productos industriales en la Primera Guerra Mundial venían al alza, digamos, ante la contracción del comercio. Pensemos que cuando hay una guerra, digamos, en el momento de guerra mundial, el comercio se vio muy limitado y eso incrementó los precios de dichos bienes. Entonces, como forman parte de la canasta de bienes de una familia, digamos, el costo de vida en términos de análisis se incrementó mucho, mientras que los salarios reales caían también. También estábamos en procesos donde había una inflación moderada, y si bien los países tenían problemas de inflación, bueno, el salario en cierta medida en nuestro país pudo mejorar en cierta medida. También otro dato importante que lo van a ver con ahí, no teníamos banco central, funcionaban solamente bancos privados. Recién en 1935 se crea el Banco Central en Argentina, solamente funcionábamos con bancos privados. Luego, cuando Argentina ya logra salir en parte de la crisis debido a los conflictos externos, comienza a mejorar la situación económica. Nosotros vimos que el PBI crecía a tasas muy importantes y el salario se vio incrementado. También se ve una caída en los costos de vida y bueno, Alvear es el que mejor va a tener la situación en términos sociales. Hasta 1928 los salarios siguen un sendero ascendente con una tendencia menor a lo que empezaban a subir sobre el final del gobierno de Irigoyen. Y en 1929, digamos, se observa una caída también en los salarios, aunque un poco menor. Y acá nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué caen los costos de vida? Bueno, ante la crisis internacional que inició en Estados Unidos, hubo un proceso de deflación, o sea, los precios caían, entonces el costo de vida tendió a caer, a caer más que la caída de salarios. Eso es un dato importante por ahí a considerar. Bueno, ya finalizando con la clase, sobre el final del periodo en términos internacionales, se da el conflicto, la crisis de 1929, fue una crisis económica que desembocó en lo que se denomina la Gran Depresión. Tuvo epicentro en Estados Unidos. Pensemos que es un evento muy importante ya que Estados Unidos estaba a la cabeza en términos globales y las repercusiones en su economía, digamos, no estaban ajenas de lo que podía suceder en otros países, digamos, a partir de lo que sucedía aquí. Pensemos que Estados Unidos tuvo un proceso de crecimiento importante en el periodo de posguerra y se consolidó como centro financiero, como decíamos,
y pasó por un momento de incremento en el gasto público de forma importante en ese periodo, ya que estaban financiando la guerra, digamos, la industria de armamentos, y otros sectores se vieron beneficiados de esa expansión con el efecto, digamos, con el conocido efecto del multiplicador, y su economía estaba creciendo a tasas muy altas. En este proceso de crecimiento, la oferta de bienes aumentó más de lo que aumentó la demanda de los bienes en términos concretos. Y eso generaba cierto proceso de sobreproducción, digamos, una crisis de sobreproducción del sistema capitalista para ese momento. Y el gobierno de Estados Unidos busca solucionar en parte ese problema con el incremento de los créditos, digamos, cuando se aplican políticas monetarias laxas, digamos, o bajar las tasas de interés, o brindar créditos baratos, como se puede ver ahora, digamos, son medidas para incentivar la economía y incrementar la demanda para poder salir de procesos de crisis. Pero la oferta y la demanda de los bienes en términos agregados no estaban convalidándose como debía. Esto generó un proceso de especulación muy importante en lo que fue el mercado, la bolsa de Estados Unidos. Los agentes o los individuos tomaban créditos para invertir en la bolsa y con eso generar beneficios mayores para luego repagar créditos, pero de forma totalmente especulativa. Principalmente en los años entre 1927 hasta 1929, que fue una burbuja financiera, y Estados Unidos va a buscar desalentar este proceso o frenar este proceso de especulación, incrementando la tasa de interés. Pensemos que siempre que Estados Unidos está pasando por procesos en los cuales se recalienta la economía, busca aplicar políticas contractivas para solucionar sus problemas internos, incrementando la tasa de interés, pero esto afecta mucho a los países, porque Estados Unidos tiene una gran influencia en el resto de las economías. Pensemos que hay flujos financieros muy importantes que cambian todo el tiempo de lugar, y ante un incremento de la tasa de interés en un país de bajo riesgo, puede hacer más rentable remitir los capitales hacia ese país y afectar fuertemente las balanzas de pago de los otros países y generar crisis económicas, como ya han visto quizás, bueno, en la actualidad en Argentina, digamos, cuando los capitales se fugan, generan problemas internos. Y en este caso Estados Unidos, al mover su tasa de interés, nos afecta mucho a nosotros, al igual que a otros países. Acá les traigo un gráfico, digamos, esto no está en la bibliografía, pero como para que vean ustedes cómo Estados Unidos estaba manejando su tasa de interés en esos años. En 1922 digamos, desde 1920 en adelante va bajando las tasas de interés, digamos, para consolidar esos procesos de políticas expansivas, llegando a un punto mínimo en 1924, y luego de aquí comienza a aumentarle muy levemente su tasa de interés, pero ya en 1928, ante ese proceso, como mencionábamos antes, de especulación, busca limitar o aplicar políticas contractivas y aumenta fuertemente la tasa de interés, y se encuentra con un problema muy grave luego de la caída fenomenal que tuvo la bolsa estadounidense, que tuvo grandes repercusiones de forma interna, en términos de la caída de su producción, y también en un efecto contagio en los otros países. Como veíamos antes, el PBI en Argentina cayó un 4%, digamos, y frenó su proceso de crecimiento, y también generó procesos de industrialización forzosa en nuestro país, que lo van a ver después con ahí. Pero si pueden ver, digamos, después de incrementar fuertemente la tasa de interés, en 1934 la tasa llegó al 0,8%. No sé si acá lo especifica bien, pero acá las tasas están puestas en puntos básicos, digamos. 3.900 puntos básicos es 3,9%, como para que tengan una idea y lo puedan comprender. Y otro dato que puede ser importante, bueno, ya se aplicaba el New Deal en Estados Unidos, digamos, como forma de reactivación de la economía, por eso la caída fuerte en las tasas de interés. Miremos el periodo anterior, no hay una tasa tan baja
como en 1934, por ejemplo. La característica que tiene esta crisis para Estados Unidos, que fue muy profunda, digamos, hubo un alto desempleo, y también el problema fue su duración. Eso es otro elemento importante, no solo la profundidad de la crisis, sino también la duración de la misma, que hasta 1937 aproximadamente Estados Unidos recién en ese momento estaba saliendo de la crisis y tuvo otro proceso de recesión, así que fueron una década complicada para Estados Unidos respecto a este problema económico. Si lo miramos dentro de las teorías económicas, prevalecía la ortodoxia económica, digamos, la no intervención, y eso fue un elemento que lo perjudicó mucho en ese momento, ya que el mercado por sí solo no estaba pudiendo salir de ese problema y la oferta no estaba pudiendo consolidarse con un incremento en la demanda, y había un proceso de estancamiento muy fuerte. Con Roosevelt, creo que lo mencionamos en alguna clase, se aplica ese programa de New Deal, digamos, de incentivo fuerte en la demanda para poder generar los incentivos de un proceso nuevo de crecimiento. Profe. Sí. ¿Pero cómo fue? ¿Bajó las tasas de interés para incentivar los créditos, digamos? Sí. Cuando uno aplica una baja en la tasa de interés es abaratar el dinero, digamos. Cuando uno abarata el dinero es más barato tomar créditos, por ejemplo. Entonces, facilitaría o ayudaría a que se incremente el crédito para generar inversiones productivas y generar nuevos procesos de crecimiento. Ese es el objetivo cuando uno varía la tasa de interés. Perfecto, gracias. Si lo vemos en Argentina, digamos, ahora el gobierno está buscando un proceso de baja de tasa de interés, quizás no solo con el objetivo de generar inversiones, sino también para anclar las expectativas inflacionarias. Pensemos que en nuestro país la tasa de interés también va mucho en función de las expectativas que va a haber de inflación, y lo que se está buscando con frenar el tipo de cambio, bajar las tasas, es aplacar un poco ese proceso inflacionario. Si lo miramos desde Estados Unidos, que tiene una moneda estable, bajar la tasa de interés es una baja en el costo del dinero para poder generar procesos de crecimiento. Bueno, estos elementos ya lo dijimos. Los efectos fue un alto desempleo, digamos, el sistema capitalista no había pasado por otra crisis similar, salvo la de 1870, estimo que lo han estudiado con Aín. Fue la primera crisis importante del capitalismo y esta fue la segunda crisis, pero nunca se había vivenciado de esta manera, con las altas tasas de desempleo que paradójicamente, si lo pensamos, digamos, eran tasas menores a digamos, o comparables con las que tenemos actualmente en Argentina, que nos parece un fenómeno normal, pero si lo miramos desde Estados Unidos, se lo consideró digamos, una gran depresión muy fuerte, que por ejemplo en nuestro país, bueno, tenemos alto desempleo, pero en Estados Unidos digamos, se lo consideró como una gran crisis. Ahora, actualmente, Estados Unidos tenía las tasas más bajas de desempleo de su historia y con el conflicto, digamos, con el problema actual del coronavirus, aumentó fuertemente la tasa de desempleo a un nivel de 14%, una locura la situación actual. En términos de implicancias o problemas que esto generó en términos de las economías más periféricas, como la nuestra, caen los precios de los productos primarios, digamos, siempre que hay grandes crisis a nivel global, caen los precios de los commodities, de los activos financieros y también de otros activos, en este caso los commodities, y nos afecta fuertemente a nuestro valor exportado y a nuestra economía de forma interna. Como dije antes, luego de esta crisis, Estados Unidos tiene que devaluar para poder salir de la crisis también, digamos, no solo baja la tasa de interés, devalúa su moneda respecto al oro, entonces abandona ese sistema de conversión y las monedas quedan flotando y hay un proceso de inflación bastante importante en ese momento que era medio complejo de manejar. Pero bueno, esta es la clase, no sé si tienen alguna consulta, espero que les haya quedado claro, que puedan comprenderlo, bueno, los aspectos que son interesantes, que les queden más frescos, digamos, en términos del temario que les presenté al principio, para que puedan comprender este periodo concretamente. Así que bueno.
Son 11:01, así que terminé justo. Bueno, finalizamos acá, chicos.